Sientes como un nudo en el pecho, ¿verdad? Es ese dolor callado, el que no sale en radiografías pero te aprieta por dentro. Y sí, esa frialdad de un hijo adulto duele hasta el alma. Ese niño que antes te llenaba de risas y ahora apenas te mira, o peor, te esquiva. Es un dolor tramposo porque no grita, solo se instala en el silencio. No te duele un hueso, pero te pesa el espíritu. No es que se haya ido lejos, es que se fue emocionalmente. Sientes como si te hubiera olvidado alguien que una vez fue tu universo. Carl Jung, con esa sabiduría profunda que tenía, dijo algo que quizás explica este vacío. La mayor carga para un niño es la vida no vivida de sus padres. Piénsalo un momento. Cuando vives solo para tu hijo, dejando de lado tus propios sueños y deseos, sin querer le pones una mochila pesada. La expectativa de que él sea tu razón de ser. Y al crecer, sienten ese peso y a veces, sin entender por qué, se alejan. ¿Te acuerdas de esas manitas que agarrabas con tanto cuidado? ¿De las notas que guardabas como tesoros? ¿De las noches en vela cuando tenían fiebre? ¿De los cumpleaños llenos de detalles? Eran pruebas de un amor silencioso, tuyo. Y hoy recibes monosílabos, frialdad, desinterés, como si todo eso nunca hubiera pasado, como si fueras un extraño y no la persona que les dio la vida. Esa indiferencia no es solo un comportamiento, es un símbolo. Es como si el mundo te dijera, ya hiciste tu parte, ahora adiós. Pero ¿es así de simple? ¿O es un reflejo de algo más profundo que no alcanzamos a ver? Ese silencio de un hijo puede ser un castigo, sí, pero también una llamada de auxilio, una forma torpe de crecer, un eco de todo lo que nunca se dijo o se sintió. Ese distanciamiento no nació ayer, se fue tejiendo poquito a poco en los detalles olvidados, en las cosas que nunca se cuestionaron. Quizás no te des cuenta, pero lo que vives ahora tiene raíces viejas de esos primeros años, creciendo con gestos cotidianos y madurando en silencio. Y cuando explota en forma de frialdad, se siente como una traición, pero muchas veces es solo una consecuencia. Carl Jung nos invita a mirar más allá de lo evidente, a ver no solo lo que se hace, sino lo que se repite, lo que se proyecta, lo que se nos pide aunque sea de forma indirecta. La pregunta no es solo ¿por qué se fue? ¿Quién soy ahora que él ya no me reconoce? Esa es la traición silenciosa que muchos padres sufren. El olvido no de los hechos, sino de la importancia. No se olvida el nombre, sino el significado. ¿Y qué hacer con todo esto? La respuesta empieza por escuchar de otra manera, escuchar el silencio, el vacío, escuchar lo que tu propia alma te está gritando después de años cuidando a todos menos a ti. Porque quizás antes de pedir reconocimiento, necesitas recuperar algo esencial. Tu propio valor, ese que tenías antes de que naciera ningún niño. Ese es el primer paso para soltar el dolor, no negando lo que sientes, sino comprendiendo, no para rogar que te devuelvan nada, sino para reencontrarte contigo misma. El silencio del otro puede ser un castigo, sí, pero también una invitación a que por fin te escuches a ti. Jung también nos enseñó que mucho del sufrimiento humano viene de lo que proyectamos en otros, de lo que no hemos podido ver, aceptar o sanar en nosotros mismos. En el caso de los padres, esa proyección toma forma de una expectativa de retorno emocional. Damos amor, protección, cuidados, lo entregamos todo y esperamos, aunque sea sin darnos cuenta, que algún día eso se reconozca, que ese hijo adulto sea agradecido, cariñoso, presente, que valore y responda a nuestros gestos. Pero el alma humana, como bien sabía Jung, no funciona con la lógica de la justicia emocional. No hay una cuenta donde cada acto de amor se paga con un acto igual de gratitud. El inconsciente es más complejo, más desordenado y a menudo
indiferente a nuestras expectativas racionales. La frustración que sentimos por esta proyección es enorme, porque no es solo una decepción con el otro, es una herida a nuestra propia identidad. Es como si la historia de nuestra vida se cayera a pedazos. Si lo di todo, ¿por qué no recibo nada? La respuesta duele, quizás porque no sabe cómo corresponderte, o quizás porque pusiste en él lo que necesitabas encontrar en ti misma. Jung lo dijo claro: lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y ese destino puede ser un hijo distante, un vacío en la relación, un silencio que se repite de generación en generación. Muchos hijos adultos no son desagradecidos por maldad, sino por inmadurez emocional. Han sido amados, sí, pero no se les enseñó a amar de vuelta. Han sido protegidos, pero no se les enseñó a proteger a otros. Han recibido sin límites y, por lo tanto, no han desarrollado el sentido de la reciprocidad. La raíz de esa ingratitud no siempre es frialdad, sino falta de conciencia. Un niño que crece siendo cuidado constantemente, sin ver el esfuerzo que implica, lo toma como algo natural y, de adulto, sigue viviendo como si se le debiera todo. Jung llamaría a esto la sombra, todo lo que hemos excluido de nuestra conciencia, pero que sigue influyendo en nuestro comportamiento. La sombra del hijo es la ausencia de empatía, la sombra de los padres, la expectativa disfrazada de generosidad. Cuando damos demasiado sin límites, sin enseñar sobre el intercambio, creamos un desequilibrio que tarde o temprano pasa factura. No es que el amor haya sido en vano, sino que se dio sin la educación emocional que debía acompañarlo. Lo que sientes hoy, dolor, decepción, rabia, no se debe solo a la actitud actual de tu hijo, sino a la acumulación de años en los que diste sin darte cuenta de que sin querer le estabas enseñando que tu amor era automático, garantizado, demasiado incondicional. Tu hijo no aprendió a dar las gracias, no porque sea insensible, sino porque nunca tuvo que pensarlo. Y ahora, de adulto, vive con esas mismas reglas de la infancia, donde todo gira a su alrededor. Para Jung, la única forma de romper este círculo es tomando conciencia, no el otro, sino tú. El dolor que sientes debe ser entendido no como un castigo, sino como una llamada a la claridad, una invitación a dejar de ser la víctima silenciosa y convertirte en el adulto que asume su historia con compasión, pero también con límites. Quizás la ingratitud de tu hijo sea el espejo más cruel que la vida te ha puesto delante, pero como todo espejo te muestra algo importante, no solo quién es el otro, sino en quién te has convertido tú con el tiempo. Y ahí, justo ahí, empieza la posibilidad de cambiar, no cambiando al otro, sino comprendiendo cómo esa proyección ha moldeado la relación y cómo recuperar tu dignidad puede romper por fin este ciclo invisible de dolor y expectativas. Hay un dolor que no viene de fuera, sino de dentro. No es agresión, sino ausencia, silencio, frialdad. Cuando un hijo deja de reconocer a quien lo crió, algo se rompe por dentro, y la primera reacción es un grito interno. Después de todo lo que hice, esto es lo que recibo. Ese grito es la voz del ego herido, un ego que no es egoísta en el sentido común, sino que ha sido alimentado durante años con la idea de que amor engendra amor, sacrificio engendra gratitud, dedicación será recompensada con reconocimiento. Jung nos invita a mirar ese grito con honestidad. Todo lo que nos irrita en los demás puede conducirnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Cuando sentimos rabia, dolor o frustración por la frialdad de un hijo, no solo reaccionamos a su comportamiento, a menudo nos enfrentamos a una parte de nosotros que no sabíamos que existía, esa parte que creía que ser mamá o papá sería suficiente para garantizar amor eterno,
la parte que construyó su identidad en torno al rol de cuidador, proveedor, presencia constante. Y cuando ese rol deja de valorarse o incluso de recordarse, algo se desmorona. No es solo la relación lo que se pierde, es la imagen que tienes de ti misma. Te has dedicado tanto, has dado tanto de ti, que has olvidado quién eras antes de todo esto. Los sueños pospuestos, los deseos aplazados, los límites que nunca se pusieron, todo engullido por una única identidad: ser padre, ser madre. Pero el problema de construir el yo sobre una función es que un día esa función cambia. Y cuando el hijo crece, se aleja o simplemente deja de responder, ¿qué queda? Queda un vacío. Jung lo describió como la pérdida de conexión con el yo, el núcleo más profundo y auténtico de nuestra existencia. El ego, al identificarse exclusivamente con un rol, se desconecta de la totalidad del ser. Y cuando ese rol se cuestiona o se ignora, el individuo entra en crisis. Esta es la trampa del ego parental: creer que el valor personal depende de la respuesta del hijo, que solo hay sentido si hay retribución, que solo hay identidad si hay necesidad. Pero esta lógica es peligrosa porque convierte el amor en dependencia, la dedicación en exigencia y la ausencia en desesperación. Tienes que recordar que ya tenías valor incluso antes de ser madre o padre. Ya eras una persona completa, con una historia, deseos, miedos, talentos, defectos y luz propia. La paternidad es una parte, pero no puede ser el todo. Lo que Jung propone es un movimiento de reintegración, una recuperación del yo, reconectar con lo que existe en ti más allá de la maternidad o la paternidad. Esto no significa dejar de amar a tu hijo, pero sí liberarte de la idea de que tu valor depende de ello. La tarea, por lo tanto, no es hacer que el niño cambie. La tarea es redescubrir quién eres sin necesidad de que ellos lo vean. Esto requiere valentía, porque cuando sacas a tu hijo del centro de tu propia identidad, te encuentras cara a cara con lo que has dejado de lado durante años. Pero es en este reencuentro donde comienza la verdadera liberación. El ego parental quiere aplausos, pero el yo quiere la verdad. El ego quiere recompensa, pero el yo busca el sentido. Cuando dejas de buscar el reconocimiento externo, empiezas a reconocer algo mucho más profundo: tu propia integridad, tu capacidad de existir con dignidad incluso frente a la ausencia, de amar sin anularte, de cuidarte como has cuidado a los demás. Y eso, más que cualquier respuesta del exterior, es lo que restaura la paz interior. No tienes que dejar de querer a tu hijo, pero sí tienes que dejar de depender de él para sentirte plena. La identidad que se pierde en el rol de mamá o papá puede recuperarse. Solo tienes que mirar hacia adentro con la misma compasión que siempre has ofrecido a los demás y encontrar ahí a la persona que merece ser reconocida por ti misma. Carl Jung decía que el alma madura en el dolor. Ninguna transformación real ocurre sin que algo dentro de nosotros tenga que ser afrontado, revisado, desmantelado. El dolor es la señal de que algo tiene que cambiar, no fuera, sino dentro. Por eso, el dolor que sientes ahora no tiene por qué ser el final de todo. Al contrario, puede ser el comienzo de una nueva etapa, un despertar, una llamada profunda a dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. La frialdad de tu hijo, por injusta que parezca, puede estar revelando una verdad ignorada durante mucho tiempo, que necesitas volver a encontrarte a ti misma. Durante años, quizás décadas, tu vida ha girado en torno a él, los cuidados, las preocupaciones, los pequeños gestos cotidianos. Y ahora, cuando se aleja, su silencio abre una pregunta antes silenciada por la rutina: ¿quién soy yo sin este papel? Es una pregunta difícil, pero necesaria. El dolor de la distancia, la ingratitud, la indiferencia,
Todo ello puede verse como síntomas de una herida, pero también como invitaciones. Invitaciones a mirar más profundo, a preguntarse, ¿qué quiero para mí, aparte de que alguien me necesite? ¿Qué sueños quedaron atrás y aún viven en mí? ¿Qué valor me doy cuando nadie me ve? Este es el viaje de vuelta al yo, término que Jung usaba para describir el centro más profundo del psique. El yo no depende de la aprobación externa, no se mide por lo que otros reconocen, existe como el núcleo de la verdad interior, como la esencia de lo que somos, incluso antes de cualquier rol social. Lo que impide a muchas personas acceder a este núcleo es su apego a identidades que ya no les sirven. La madre abnegada, el padre siempre disponible, la figura central que lo resuelve todo. Pero cuando el hijo se aleja, esta identidad se derrumba, y el vacío que deja, por doloroso que sea, es también la oportunidad de llenarlo con algo nuevo, la conciencia. Jung decía que el sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en luz. Cuando no se comprende, se repite. Y esta repetición es común. Padres que siguen buscando en sus hijos lo que solo pueden darse a sí mismos: atención, cuidados, validación, sentido. Pero ningún otro ser humano es capaz de cargar con semejante responsabilidad, y menos aún un niño que aún puede ser emocionalmente inmaduro. Jung nos recuerda que la individuación, el proceso de convertirnos en lo que realmente somos, requiere atravesar zonas de incomodidad, reevaluar creencias, mirar a la sombra y, sobre todo, desprenderse de lo que ya no sirve. Tal vez haya que abandonar la idea de que tu hijo volverá arrepentido algún día. Quizás la esperanza de que reconocerá todo lo que has hecho necesita ser abandonada, no por resignación, sino por libertad. Porque cuando dejas de esperar, empiezas a ver. Cuando dejas de dar explicaciones, empiezas a escuchar. Y cuando sueltas la necesidad de ser vista, por fin puedes verte a ti misma. Ese es el verdadero despertar. No depende de los demás, no depende del pasado, solo depende del valor para mirarte con claridad, aceptar lo que has vivido y dar un nuevo paso, ahora para ti. El dolor es lo que te ha traído hasta aquí, pero es la conciencia lo que te hará avanzar. Y una vez que despiertes, nunca volverás a ser la misma. Te vuelves a sentir completa. Como escribió Jung, no puedes despertar la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma.